mora en cada uno de nosotros, un conflicto que ahora pues se mira desde otra perspectiva muy diferente, entendiendo ese conflicto y sabiendo que podemos inclinar nuestros sentidos hacia ese Cristo al que se está formando, pues es mucho más sencillo de entender. Y pues hoy la idea es continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. Sin embargo, quiero compartirles esta noche, antes de continuar como tal con lo que venimos viendo de la trompeta número 7, algo que está en mi corazón y quiero compartirlo con ustedes. Este maravilloso estudio, un complemento de algo que ya habíamos visto, lo trabajó el doctor Bullinger y tiene que ver con pues lo que estamos viendo de la séptima trompeta, pero entonces no voy a entrelazar nada, sino únicamente lo quiero dejar aparte para mirarlo como algo complementario a lo que ya habíamos visto. Entonces estoy ubicada en Apocalipsis 12:1. Aquí en estos versículos hay maravillosas verdades escondidas y ya lo hemos trabajado desde otros aspectos, pero entonces quiero referirlo a una parte muy especial. Voy a leer el contexto en el cual se desenvuelve lo que quiero compartir con ustedes esta noche. Dice Apocalipsis 12:1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bien, entonces, en esta porción de la escritura hay maravillosas verdades escondidas y ya hemos trabajado algunas, pero específicamente esta noche quiero compartir con ustedes esta. Dice en Apocalipsis 12:1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Bien, nosotros ya habíamos referido de qué trata esta porción de la escritura. Esta gran señal primero nos debe llamar la atención, puesto que Dios la engrandece. La palabra gran es la palabra griega 3173 megas, que figurativamente en aplicación muy amplia, es algo enorme, es algo para llamar nuestra atención, muy grande. Y la palabra señal, la palabra griega 4592 semeión, traduce una marca, una indicación, un signo, señales de eventos del porvenir. Bien, entonces, Dios dice aquí que aparece una gran señal, y esta señal es una mujer que está vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. El contexto en el cual está escrita acá en la Apocalipsis es para los vencedores, ¿sí? Entonces, Dios quiere comunicar a estos vencedores algo muy importante, donde ellos tienen que poner toda su atención y mirar por qué está esa señal, qué tiene que ver la señal.
y dice que esta señal está en los días del toque de la séptima trompeta. Ese es el contexto. Entonces, es un aviso muy importante para estos vencedores. Vamos a ver de qué se trata. Por un lado, ya habíamos trabajado que la mujer representa a Israel a través de Jacob y de sus 12 hijos. Este versículo, hablando de la unidad, está referido en el Antiguo Testamento, en Génesis 37:9, cuando José soñó un sueño. Dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Nosotros sabemos que el contexto desagradó todavía mucho más a sus hermanos que José siempre estuviera como contando sus sueños y donde él básicamente era como el centro. Y ahora él soñaba que todos ellos se inclinaban a él. Entonces, ya en algún momento habíamos dicho que José es el tipo, como el tipo del Señor Jesucristo, el sol y la luna y las 11 estrellas es el tipo de Israel. Y realmente lo que se pretendía desde siempre es que la actitud de Israel fuese efectivamente inclinarse y reverenciar al Señor Jesucristo, como sabemos que nunca ocurrió. El sol, la luna y las estrellas, emblemas de la mujer, indicarían poderes del cielo, es decir, privilegios espirituales de Israel. Eso es lo que significa. ¿Por qué? Si volvemos o si vamos más atrás a Génesis 1:16, donde se nombran estas lumbreras, el sol y la luna, con un propósito muy especial. Dice en Génesis 1:16, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos. Aquí está el gran propósito, para alumbrar sobre la tierra. Entonces, si unimos esta información, Israel puesta aquí en este apocalipsis, en medio de todo esto que está sucediendo, con sus privilegios del sol y la luna y las estrellas, está colocada para hacer luz a las naciones acerca del conocimiento de Dios y de su Cristo durante el milenio. Entonces, por eso Dios está llamando la atención a estos vencedores, mostrándoles quiénes efectivamente ya están a punto de empezar a cumplir lo que finalmente Dios deseó desde el comienzo, que fuera Israel el encargado de llevar el conocimiento de Dios por toda la tierra. Y sabemos que eso va a suceder en el milenio. Bien, hasta aquí habíamos trabajado este uso del sol, la luna y las estrellas. Sin embargo, quise mostrarles un estudio del doctor Bullinger, como ya les dije, un poco más profundo, maravilloso, y que se va a entrelazar con unos temas muy actuales, ¿sí?, que nos van a ayudar a entender efectivamente la ciencia, la arqueología tiene las evidencias, pero deben encajar dentro de la palabra de una manera armoniosa, ¿sí? Entonces, esta noche vamos a mirar cómo el significado de este sol, luna y estrellas tiene que ver con todo lo que está como evidencia de la ciencia. Bien, entonces, estos atributos de los cuales acabamos de ver que son de Israel, tienen también otro uso. Tienen que ver con el propósito de Dios para colocar en el firmamento los astros. Dios no solamente colocó los astros para que fueran lumbreras, para que dieran luz, sino que también los astros en su momento sirvieron como escritura para comunicarse Dios con el hombre. Y esta es una verdad profunda que nosotros debemos conocer y debemos entender. Y la importancia que tuvo en su momento y que tiene inclusive ahora mismo. Ya vamos a ver cómo. Bien, es para nosotros importante entonces ir a los básicos. ¿Qué debemos saber? Como está escrito en Hebreos 1:1, dice, Dios
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Hasta aquí, efectivamente, Dios siempre le ha hablado al hombre. Lo ha hecho muchas veces y lo ha hecho de diferentes maneras. Nosotros tenemos que entender que somos nosotros los que debemos tener esto claro. Dios no es un Dios que se ha quedado callado. Siempre ha tenido una relación directa con su creado, pues con el hombre, ¿sí? Y dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, aquí nos dice una de las maneras, a los padres por los profetas. Bien. Dios, entonces aquí tenemos un resumen de la manera como Él se ha comunicado. Lo ha hecho de una forma divina por el propio Jehová sin intervención humana. Entonces ya vamos a ver que en este contexto o en esta parte están los patriarcas. Lo ha hecho por medio humano. Entonces nosotros también sabemos que Dios se ha comunicado con los profetas y ellos fueron los encargados de dar a conocer todas estas profecías para el futuro, ¿sí? En el Antiguo Testamento. De nuevo volvió a comunicarse de una manera divina y lo hizo por medio de su Hijo. Entonces estamos hablando de todo el tiempo de los evangelios. Más adelante lo hizo por medio humano nuevamente. Entonces lo hizo a través de los que oyeron al Hijo. Estamos hablando de los 12 apóstoles. Volvió luego a hablar de manera divina por medio del Espíritu de verdad. Y por último, sabemos que el Apocalipsis fue dado a conocer por medio de su siervo Juan, es decir, otra vez por el medio humano. Y seguramente que Dios va a volver a hablar al final, ¿sí? Entonces, ¿por qué refiero esto? Porque vamos a ubicarnos en el comienzo de todas las cosas. Recordemos que Génesis y Apocalipsis conforman una unidad. Todo lo que allí inicia tiene que, bueno, termina porque son libros complementarios. Entonces, ¿de dónde parte todo? En el tiempo de los patriarcas no había escritura como tal, o sea, no había de manera que hubiesen jeroglíficos o una forma de escritura, no. Entonces, Dios les habló a los patriarcas personalmente y miren esta maravilla, y escribió a través de los astros del cielo. Esto es algo maravilloso y es una verdad que debemos conocer. La palabra, y ya vamos a ver específicamente qué, estuvo escrita inicialmente en el firmamento. Entonces, desde la creación del hombre, Dios habló personalmente con él en particular. Dios le habló a Adán, le habló a Eva y así sucesivamente, sin hacer uso de ningún intermediario humano o de otra clase. Entonces, a partir de Adán, pasando por Caín y Abel, Enoc, Noé, Abraham, y después de ello a los patriarcas, Dios no solo les dio su palabra de manera personal, sino que además la escribió en los cielos, hasta el momento que ya fue el llamamiento de Moisés, recuerdan en la zarza ardiente. En ese momento ya la palabra pasó a escribirse en piedra inicialmente. Entonces, durante todo este tiempo estuvo escrita la palabra de Dios en el firmamento, en las estrellas, con un propósito. Su pueblo no fue dejado en ignorancia y oscuridad en cuanto a los propósitos de Dios, ni desesperanzados en cuanto a la liberación final del maligno. ¿Por qué? Recordemos que desde el comienzo el hombre fue engañado, perdió ese contacto a través del espíritu, su espíritu se adormeció y era necesario sustituirlo ahora con esa simiente, ¿sí?, que vendría de nuevo a darle ese espíritu al hombre. Así Dios no habló solamente de su primera gran profecía de Génesis 3:15, sino que les enseñó a los patriarcas los tiempos y señales a través de los astros creados con este propósito. Entonces,
Una vez el hombre quedó desprovisto de espíritu o adormecido, Dios les comunica efectivamente que vendría una simiente, pero aparte de eso, escribe esta promesa en los cielos. Pero no solamente la escribe, les enseña a ellos cómo leer, cómo determinar lo que había allí escrito. Entonces, Moisés escribió por el tiempo del Éxodo alrededor del 1491 a.C. y se deduce que la humanidad estuvo cerca de 2500 años sin la palabra de Dios escrita. Durante este largo periodo de tiempo, los cielos estuvieron mostrando su sabiduría y preservando la gran primera promesa y profecía de Génesis 3:15. Es decir, en el cielo estaba escrita la promesa de la venida de un Salvador, dándoles a conocer la venida de aquel que, siendo herido en su calcañar, finalmente aplastaría la cabeza de la serpiente. Entonces, la palabra de Dios como tal estuvo escrita en el firmamento. Seguramente yo creo, y esto sí es mi interpretación, está aún escrita, pero pues nosotros no tenemos cómo acceder a ella. Bien, quiero comentarles que este estudio está tomado del doctor Bullinger y se llama El Apocalipsis y el Testimonio de las Estrellas. O sea, son dos estudios, uno el Apocalipsis de Bullinger y otro libro es el Testimonio de las Estrellas de él mismo. Y aquí entonces tomé literal lo que dice en el estudio, lo que dice Bullinger. Dice, se considera entonces que las 12 estrellas de las cuales habla José representan a Israel, pero además a los 12 signos del zodiaco. Y él, de todas maneras, coloca que estos 12 signos del zodiaco ya no son ni los nombres originales ni como eran originalmente, pero para cuestión de este estudio los vamos a nombrar así. Entonces, ya lo que tenemos en estos tiempos son imágenes y nombres tergiversados, pero inicialmente las 12 estrellas, las 12 constelaciones, ellas fueron utilizadas por Dios para escribir la palabra en el firmamento, para que el firmamento hablara. Literal lo que dice Bullinger. Cuando se tiene una escritura como esta, ¿para qué salir fuera del camino para procurar otra explicación ajena totalmente a la escritura? Estas son las mismas 12 estrellas que están referidas en Génesis. Está más claro que el agua, porque José mismo hace la número 12. Aquí tenemos la referencia inicial a los 12 signos del zodiaco. Estas son las únicas 12 estrellas abarcando la totalidad de los cielos. Entonces, es muy importante tener en cuenta que originalmente estaban diseñadas, que ahora no tenemos ni las imágenes ni los nombres originales, pero Dios las diseñó con ese propósito. Bien, listo. Efectivamente el cielo habla, ¿sí? Lo que sucede es que nosotros en estos tiempos, en esta cultura, menos, o sea, no tenemos idea. Bien, la traducción nueva, traducción viviente, el Salmo 19:1 dice lo siguiente: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras. Esto es maravilloso. Su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos y este irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta ansioso por correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Entonces, efectivamente, el lenguaje del cielo proclama la gloria de Dios y es muy importante que nosotros lo creamos como Dios lo dice. No había lenguaje, su voz no era oída y sin embargo se extendía por toda la tierra y sus palabras hasta los confines del mundo. Dios no necesitaba palabras pronunciadas, estaban ahí escritas y hablaban de su gloria y de lo que él pretendía mostrar.
la promesa, la profecía de Génesis 3:15. Dios nunca dejó a su pueblo sin su ayuda, sin ese respaldo, ¿sí? Sin que ellos supieran que ahí estaba la promesa de la simiente. Bien, en los cielos Dios ha establecido una morada para el sol, es decir, el curso del sol a través de los signos del zodiaco denominado eclíptica, el cual recorre desde un extremo del cielo hasta el otro, completando su ciclo anual. Pero estas palabras y esta sabiduría, ¿qué pasó? Después de que se colocaron por escrito, ya en un libro, en escritura como tal, primero en piedra, cayeron en desuso y fueron olvidadas con el paso del tiempo y posteriormente fueron corrompidas por la tradición de los hombres. Es decir, apenas entraron en desuso, caen en olvido y en corrupción. Y por eso de ahí tenemos todo lo que la historia del hombre cuenta a su manera. Bien, listo. La verdad primitiva del significado de las estrellas, al comienzo, aquí volvemos al comienzo, fue preservada por los patriarcas antediluvianos en las señales y las constelaciones de los cielos. Aquí hay algo muy importante. Esto que vamos a hablar, su punto de inflexión o su punto de quiebre es el diluvio. Y vamos a ver por qué es para nosotros tan importante tener en cuenta esta fecha, ¿sí? Los patriarcas, mucho antes de los tiempos de Jacob y de José, habían hecho mapas de los cielos para preservar la gran profecía de Génesis 3:15, haciendo registro de las configuraciones de las estrellas que Dios estableció. Y aquí tenemos la promesa. Entonces, ellos no solamente Dios les habló de manera personal, sino que además, seguramente que Dios les mostró el diseño de las figuras, cómo leer y cómo interpretar de manera correcta lo que estaba escrito en los cielos. Algo maravilloso. Bien, las imágenes fueron puestas para conservar, exponer y perpetuar la primera gran profecía de Génesis 3:15, acerca de la esperanza para el hombre y la creación, que estaba ligada a un redentor venidero, quien debía nacer de una mujer, primero padecer y luego triunfar gloriosamente. Jesucristo debía ser herido por ese gran enemigo, que era la causa de todo pecado, dolor y muerte, pero que finalmente debería aplastar la cabeza de la serpiente antigua, el diablo. Eso era lo que Dios había plasmado básicamente en las estrellas. Bien, entonces, las antiguas imágenes, que por supuesto estas no son, revelan aquel que viene. Ellas establecen, ojo, los sufrimientos de Cristo y la gloria que debe seguir. En total hay 48 de ellas, compuestas por 12 signos, cada uno de los cuales contiene 3 constelaciones. Y aquí quiero hacerles un comentario. Bien, cuando yo vi este estudio y estas figuras, recuerdo perfectamente que este fue el motivo de mi salida. de mi salida. ¿Por qué? Porque en esa época yo había tomado ese estudio de Bullinger y a mí me pareció maravilloso hablar de ello, hablando del nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces, bueno, este fue el motivo. Entonces, cuando lo vi, yo dije, no, Dios, gracias por darme la revancha, porque sí era correcto, no era astrología, ni mucho menos. Entonces, también es sacarme una espinita, pero bueno, eso después lo comentaremos. Bien, lo que quiero mostrar es que Bullinger, por supuesto, hizo un trabajo exhaustivo, no es la totalidad de la verdad, por supuesto, él seguramente que se acerca lo más que puede, ¿sí? Pero nos permite ver que estuvo escrita toda la palabra, toda, no solamente el nacimiento o un pedazo, sino todo lo que iba a ser la obra redentiva del Señor Jesucristo. Entonces, ahí dejo las figuras para que usted con mayor detalle y tiempo, por favor, las mire. Entonces viene el nacimiento, la simiente prometida, etcétera. Está en un primer libro que él lo llama El Redentor, los sufrimientos de Cristo. Luego viene un segundo libro
que él también lo relaciona de esta manera. Otros cuatro, otros cuatro nombres, no, ¿cómo se llaman? Capricornio, signos del zodiaco, gracias, relacionados también. Y tiene otro tercer libro, entonces ya el tercer y último, que es acerca de su segunda venida, la gloria que debe seguir, y lo relaciona con otros 4 signos zodiacales. Entonces, maravilloso, o sea, porque esto significa que estos hombres tenían, o sea, conocimiento, y un conocimiento perfecto que el mismo Dios les daba. Entonces, no sé, pero fantástico. ¿Será porque en estos tiempos la astronomía para todos nosotros es algo como muy escondido, digámoslo así? Bien. Los santos profetas desde el principio del mundo conocieron con certeza. Es muy importante tener esto presente. Ellos tenían certeza, la verdad de la palabra, tenían esa creencia que era totalmente verídico, ¿sí? Que lo que estaba escrito en esas imágenes, ¿sí? Y su correcta interpretación, por supuesto. De hecho, la misma palabra, ¿sí? Nos muestra que efectivamente ellos conocían desde el comienzo, desde el principio, muchas cosas del final. Miremos, por ejemplo, en Judas 14, dice, hablando Enoc, dice, de estos también profetizó Enoc. Entonces estamos hablando del comienzo, ¿cierto? Patriarcas. Séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Aquí se está refiriendo a un evento de Apocalipsis y está referido del comienzo. En Lucas 1:67 dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Fíjense que ellos estaban refiriendo a los del comienzo. Y aquí en Hechos 3:21 podemos oír también por boca de Pedro la misma verdad. A quien ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de todos sus santos profetas que han sido desde el principio del mundo. Entonces, la unidad de la palabra no se puede tergiversar, tiene que ser la misma en todo lugar. Estos hombres del comienzo, estos profetas, conocían la palabra porque estaba escrita en los cielos. Dios les enseñó cómo hacer los mapas de esta escritura y cómo interpretarlos correctamente. Bien, entonces, de aquí en adelante, quiero que si alguien quiere participar, está totalmente, es la idea, que todos participemos. Bien, entonces, lo que vamos a hacer de aquí en adelante son unas consideraciones acerca de este uso de los astros puestos en el firmamento. Y el propósito de las consideraciones que vamos a hacer de este momento en adelante, primero, es engrandecer, por supuesto, la obra perfecta de Dios, pero al mismo tiempo deshacer las obras del diablo. Vamos a contraponer información que está en nuestro tiempo puesta ahí, pero que no sabemos de pronto cómo interpretarla. La idea es que esta noche sepamos que Dios tiene toda la gloria en lo que Él hizo y el diablo ha hecho lo suyo, de lo cual necesitamos deshacer su obra, por lo menos en nuestro conocimiento. Bien, entonces vamos a contextualizar. Recordemos la historia desde el comienzo. ¿Qué fue el comienzo? Recordemos la rebelión de este querubín y su posterior caída, ¿sí? Al caer, recordemos que una parte de ellos permanecen en la bóveda celeste, ¿sí? Junto con sus huestes, y otros caen en la tierra, los de menor rango. Este ángel, este querubín que cae, que se convierte en adversario, alteró genéticamente toda la creación de Dios, dejándola en ruina total. Eso está registrado en Génesis 1:2. Bien, por lo cual Dios la restaura y la deja buena en gran manera. Ese es el contexto. O sea, desde el comienzo,
ya hay un enemigo, está el mal y está declarada una guerra. Bien, después de la creación del hombre, Dios sigue adelante, una vez más el adversario interviene, haciendo que caiga en pecado, por lo cual ahí efectivamente Dios interviene y da la promesa de la venida de su simiente, ¿sí? La cual vendrá de nuevo a restaurar esa comunión, ese espíritu adormecido que había perdido el hombre. Bien, entonces, ¿cuál fue el propósito de Dios al comienzo? Fue hacer del cosmos una palabra viva. Todo lo que había en el cosmos era para que el hombre interactuara con él y pudiera conocer y tener la palabra viva en él. Bueno, entonces, una vez, como ya dijimos, que ya llegó, estuvo la escritura, ya no hubo la necesidad de preservar este conocimiento en las estrellas, pero las naciones fueron perdiendo el significado original, entonces ya lo que se había enseñado se fue perdiendo y empezaron a inventar algo que proviene de la vana imaginación de los pensamientos. Aquí, cuando ya empieza a dejarse el conocimiento o la verdad, es donde empieza a intervenir el adversario. Él siempre tiene la misma estrategia. ¿Y cuál es? Tergiversar, corromper todo lo perfecto que ha hecho Dios. ¿Cómo? Falsificando todo lo que rodea al hombre. Entonces, su trabajo siempre es la falsificación. ¿Qué quiere decir eso? Deja algo de verdad con mucho de mentira y no lo suficiente como para que la gente o el hombre lo perciba. Bueno, por eso las primeras cosas que ocultó, obviamente, fue la palabra escrita en las estrellas acerca de la simiente de la mujer que iría a cumplir los propósitos de redención. Por supuesto, si eso estaba escrito en las estrellas y el hombre de generación en generación continuaba leyéndolo y entendiéndolo, y una vez que estaba escrito ya en letra, la humanidad lo conocía y lo entendía, pues obviamente él llevaba las de perder. Entonces, lo primero que él hace es mezclar y confundir para esconder la gran y preciosa verdad. ¿Cómo lo hace? A través de la astrología. Entonces comienza a darle un nuevo concepto a los astros que ellos esconden supuestamente y guían el destino del hombre. Fíjense que no tiene nada que ver con la simiente y la palabra escrita, sino que ya a conveniencia, según la alineación de los planetas, etcétera, entonces ya se empiezan aquí a corromper y a tergiversar todas las cosas. Bien, listo. Entonces, de aquí en adelante, nosotros en estos tiempos, por ejemplo, allá Sandrita en Italia tendrá muchos de estos monumentos a mano, hemos sabido y sabemos de construcciones alrededor del mundo, primero construcciones gigantes con distintos propósitos. Y la pregunta, inclusive programas de canales muy reconocidos, Discovery, History, tratan estos temas y siempre dejan como en el aire la interrogación, ¿sí? ¿Cuál sería el propósito? ¿Por qué están alineados con los astros? Etcétera, etcétera. Entonces, esto queda en consideración para dar la gloria a Dios. Bien, las culturas antidiluvianas, recordemos, estamos hablando, esas culturas antes eran de los gigantes. Estos gigantes, ¿se acuerdan? De la perversión que hubo entre los ángeles que se metieron con las hijas de los hombres. De esa unión perversa nacieron gigantes. Estos gigantes estuvieron mucho antes, o sea, estuvieron antes del diluvio. De hecho, por eso Dios permite el diluvio para acabar con ellos, porque ellos tuvieron dos incursiones, cada una de 1000 años. La primera, antes del diluvio, prácticamente ya estaban por toda la tierra.
Entonces, estos gigantes, lo que hemos sabido o lo que se deja en consideración, para nosotros son aquellos que construyeron todos estos monumentos, que ya los vamos a ver, de acuerdo a su tamaño, o sea, gigantes, muy grandes, ¿sí? Y además fueron construcciones hechas en piedra. Esto dice mucho, que perduran en el tiempo. Construcciones perfectas, con alineaciones a los movimientos del sol. Cada construcción de ellas deja ver los solsticios de invierno, de verano, los equinoccios, y entonces nosotros hoy día la humanidad se pregunta cómo, por qué, para qué, ¿sí? ¿Qué tiene que ver? Y al mismo tiempo están alineadas con las distintas constelaciones del cielo, ¿sí? Con las distintas partes del zodiaco. Entonces, ojo, ¿cuál es el propósito en consideración de estas mega construcciones? Tener su propio conocimiento corrompido de las señales de las estrellas. Unamos lo que habíamos dicho antes con lo de ahorita. El primer propósito del diablo, por supuesto, era esconder esa palabra, esa promesa que estaba escrita en los cielos. Sí, yo estoy ahí conectada. Bueno, esconder esa palabra que estaba escrita en los cielos y mezclarla. La mejor manera fue que fuera a través de estos mega monumentos que tenían su propia adoración a los dioses, ¿sí? Sus propias cosas corrompidas de las estrellas. Estos gigantes, cuya línea genética proviene del adversario, hicieron de la adoración a su padre, el diablo, el fundamento de su existencia. Entonces, podemos ir a cualquier cultura anterior, entonces llámense los egipcios, llámense los aztecas, los mayas, bueno, los incas, y uno va a ver que toda su adoración era a la serpiente, ¿sí? A su padre, al diablo, ¿sí? ¿Cómo? A través de simbologías muy específicas, de monumentos muy específicos, y esto a través de toda la tierra. ¿Por qué? Porque así el adversario muestra toda la autoridad que tiene sobre su reino, ¿cierto? O sea, la tierra es su dominio. Entonces, partes de estas construcciones tienen el propósito de estas construcciones es tener su propio conocimiento corrompido de su adoración a su propio Dios. Tenemos en Inglaterra las famosas piedras de Stonehenge, en Egipto las pirámides, las esfinges, etc. Existen evidencias de culturas gigantes antidiluvianos que son los megamonumentos. Primero, estos monumentos no encajan dentro de la historia. Ahora en estos tiempos ya uno no traga tan entero que 1000 esclavos, 2000, 3000 esclavos cargaban una piedra de 50, 60, 70 toneladas y necesitaron millones para construir una pirámide. No encaja. Dice que tampoco encajan en el tiempo en que los arqueólogos lo proponen. ¿Por qué? Lo que podemos deducir o se puede deducir es que las culturas llegaron después y las estatuas o estos monumentos ya estaban. Ellos se apropiaron. Ejemplo, los mayas. Entonces, cuando ellos llegaron, ya las estructuras, los monumentos existían, ¿sí? Entonces, la historia no ha podido encajarlos ni en el tiempo, ni cómo los construyeron. Y lo peor de todo es que estas construcciones tienen medidas perfectas. Matemáticamente, por ejemplo, estas medidas utilizan los números irracionales. Estamos hablando del número el de Euler, el número pi, me falta el que es perfecto, no, se llama áureo, ese el euro no, sino el áureo, el número áureo. Imagínense
que ni siquiera ahorita en estos tiempos se está utilizando, pero ellos ya lo tienen en sus construcciones. Además, utilizan geometría avanzada, ¿sí? Alineaciones exactas con los movimientos del Sol, la Luna y las constelaciones. Muchos de ellos, inclusive, tienen en sus paredes astros que cómo iban a saber cuántos planetas existían si se supone que fueron hechas miles, inclusive, bueno, de miles de años atrás no había telescopios como para saber cuántos planetas existían. Bien, todas estas megaconstrucciones, ¿qué tienen en común? ¿Sí? Dice, ¿qué tienen en común los monumentos realizados por los gigantes antediluvianos? Esta es una de las preguntas más constantes que se hacen. ¿Por qué? Todas ellas tienen similitudes en la forma en que colocan las piedras, en la simbología, en lo que contienen. Y su respuesta desconcierta porque no saben si estamos hablando que fueron hechas en un tiempo donde no había fax, teléfono, nada. ¿Cómo puede ser que estén en lugares tan distintos de la Tierra? ¿Sí? ¿Cómo se comunicaban? Entonces, dice, la estructura de su construcción junto con la simbología de sus figuras. Eso es lo que desconcierta a los científicos, ya que se ubican en lugares completamente diferentes de la Tierra, en un tiempo histórico donde no existían las comunicaciones a distancia, pero dan a entender que partieron de un origen común. Ellos, dice, pero todas tienen los mismos símbolos, es decir, en algún momento tuvieron que nacer en la misma parte y luego irse porque tienen la misma simbología. Entonces vemos ahí la Puerta del Sol en Bolivia, que se ve pequeña, pero es una mega construcción, la misma Machu Picchu, las esferas de Costa Rica, y aquí tenemos los moais de la isla de Pascua. Recordemos que esta isla es una isla en la mitad del Océano Pacífico. De Chile a esta isla se gastan aproximadamente 5 horas en avión. Ahora imaginémonos cómo llegaron, se supone, cómo construyeron, etcétera, etcétera. Tenemos las pirámides de Teotihuacán y por supuesto las otras pirámides del otro lado del mundo que tienen la misma simbología. Entonces, podría considerarse que a través de las señales y maravillas evidenciadas en los monumentos y en su precisión con los astros y estrellas, ojo, esta fue la manera para engañar a los hombres de los tiempos antediluvianos. Recordemos la época de Noé. Noé duró 100 años construyendo el arca y hablando la palabra que vendría, pero los hombres no creyeron. Seguramente para esta altura estos hombres estaban maravillados, convencidos con todos estos megamonumentos y todas estas cosas que les mostraban las estrellas, pero ya corrompidas. Entonces, por supuesto que no tenían la verdad. Por eso, el único perfecto que tenía la palabra y sabía lo que vendría era Noé. Entonces, es solamente, es una hipótesis, ni más faltaba que fuera. Entonces, solamente para que cada uno de nosotros lo considere. Bien, y aquí para terminar en este pedacito, dice, de ahí en adelante surgiría el culto a los cielos. Ojo, de ahí nace. Después de que la palabra es olvidada y ya empieza a corromperse, de ahí en adelante surge el culto a los cielos. Recordemos que todas las culturas de todas las naciones tienen sus propios dioses, sus propios astros y su propia perversión astronómica. Cada nación, cada cultura tiene su propia manera de ver el origen y la creación del universo, del hombre y de todo lo que existe. Lo explican a través de lo que ellos dicen que es la mitología. Es decir, la mezcla entre signos zodiacales, dioses y mitos. Si uno va a ver, está la mitología griega, muy fuerte, con todos sus titanes, con todo, viene la mitología, los griegos, los hindúes, no, y ahí entonces está el revuelto de todas las cosas,
¿sí? Y de alguna manera también las religiones. Entonces una cosa son las mitologías, la forma como la gente cree que arrancaron las cosas. Y al mismo tiempo las religiones han tomado partes de estas perversiones y las han adherido a su propia verdad, ¿sí? Corrompiendo ahí sí todas las cosas. Hoy día no es diferente. ¿Por qué? Hoy, el día de hoy, el hombre sigue buscando arriba. ¿Sí eso es cierto o no? Claro, uno ve que cada nación tiene su propio satélite, cada nación está haciendo sus propios viajes a la luna. Hay hombres multimillonarios que buscan ir a la luna, ¿sí? Se está obviamente buscando la vida en Marte, en Júpiter, bueno, sondas por toda la galaxia con el fin de comunicarse con otras razas. Se busca en los cielos, pero no se busca a Dios, sino se sigue en la búsqueda y en lo que la gente cree que hay algo arriba, dioses, seres supremos, extraterrestres, que efectivamente los hay, pero por supuesto, ¿sí? Para que la gente tenga y siga en ese mismo adormecimiento de no entender lo que sucede a su alrededor. Entonces, aquí para cerrar este pedacito, Romanos 1:19 tiene toda la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, efectivamente, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, aquí se declara que no tienen excusa, porque las cosas invisibles se deben y se entienden claramente por las cosas que se ven. Es decir, les fue declarada su gloria celestial y se les habló de su propósito desde el comienzo. Entonces voy a detenerme acá y si alguien tiene alguna pregunta, algún aporte, en ese momento lo puede hacer. Juan, no sé si quisieras. Bueno, yo estoy fascinado. Como tú habías dicho, no es solo glorificar a nuestro Padre con toda su obra, sino además deshacer las obras del diablo. Es lo que acabas de hacer. He comenzado hoy mismo una serie de estudios que tienen por título Adoración, la adoración. Y el primer título, el primer artículo, pues es el significado del término. Entonces hay varias palabras griegas que se traducen a adoración y es curioso porque tiene que ver mucho con beso. El beso lo aplica muchísimo nuestro Padre con la adoración. He comenzado hoy, he terminado el primer artículo, tal vez lo pueda enviar mañana, pero son cerca de 15 artículos, así que vamos a aprender muchísimo de lo que es la verdadera adoración y cómo nos dice nuestro Padre en la palabra que Él procura ardientemente los que le adoran, y en espíritu y en verdad. Es lo único que no le permite el Padre a nuestras almas, mismo desde el principio, sino que tenía que ser esta tal adoración, que es de lo que creo que vamos a aprender muchas cosas, es la del espíritu.
Los sentidos podrán servir como un resultado, es decir, te puede ocasionar gozo, te puede ocasionar los frutos de ese espíritu, pero para nada intervienen con la verdadera adoración, tiene que ser en espíritu. Pero refiriéndose a las escrituras, primero se me ha hecho muchísima luz la cantidad de veces que nos avisa nuestro Padre que no miremos al sol y a las estrellas precisamente porque saben que está pervertido y porque mucha gente se ha pervertido con estas cosas del zodiaco y con la astrología y procuran el destino del hombre, pues no en su palabra, como originalmente estaba escrita en este firmamento, sino toda la perversión del adversario. Que es cierto, tú lo has dicho, es lo que hace siempre, lo que él hace es pervertir las cosas maravillosas que nuestro Dios hace. Y es la serpiente que con su astucia engañó a Eva y teme de los santos corintios, pues que con esa misma astucia también los esté separando de la fe. Y es verdad, es una media mentira y una media verdad lo que él pone, de ahí que la pregunta, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Fíjate, es esa sutileza, esas artimañas que él utiliza, y así va haciendo con que los hombres vayan saliendo de la verdadera fe, de lo que Dios realmente dice, porque lo que Dios ha dicho es: de todo árbol del huerto podrás comer. Solamente del que está aquí, de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Por tanto, él dice, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todo árbol del huerto. Y Eva le pareció atractivo, y ahí es cuando responde, de todo árbol del huerto podemos comer, pero del que está en el medio del huerto no podemos comer ni le tocaremos. Cuando Dios no había dicho literalmente nada, comenzó a ser su imaginación, y esto fue realmente lo que le llevó a apartarse, y lo que Pablo dice en Corintios: me temo que con su astucia la serpiente os desvíe de vuestra fe. Bueno, pues esto es lo que él ha hecho siempre. Quita la belleza y quita todo lo que es bueno en gran manera y lo va tergiversando, y ciertamente acaba de mal a peor. Hay una degradación continua y constante. Pero en estos versículos de la adoración, como estaba diciendo, ahora se me hace muchísima luz con todo lo que ha explicado Amparo acerca de que, cuidado, no os asombréis con las estrellas, no os asombréis con los astros, refiriéndose efectivamente a esta tergiversación. Llevo mucho tiempo, ya no tanto, porque pero sí, me ha llamado siempre la atención estos grandes canales, la Odisea, el canal Historia, el National Geographic, hablando acerca de todos estos monumentos y no tienen explicación ninguna. Esto es lo que ha hecho de hermoso esta noche Amparo. Ha deshecho la obra del adversario. Y esto utilizando instrumentos de Dios de mucha honra, que ciertamente escudriñan y tienen este espíritu de sabiduría, pero nosotros, nuestra vista es siempre en Dios. Y solo para acabar, deciros que efectivamente en Job hay uno de estas palabras traducidas adoración, y ahora la entiendo muchísimo mejor después de haber escuchado esta enseñanza, porque son dos versículos en que dice: si yo contemplase el sol,
Si yo me asombrase con la luna y besase mi mano, negaría al Creador. Y bueno, esto es para explicar que Dios tiene varios en esa palabra clave, porque hay muchas, pero en esa creo que es proskuneo, el griego, pero en esa él siempre hace esta mezcla entre besar y adoración. Y lo que significa realmente es besar la mano a alguien en quien, por su honor, le notas la reverencia. Y es curiosísimo, porque dice, y si yo me beso a mí mi propia mano, lo que quiere decir es, si yo le doy gloria a los hombres, si yo me doy gloria a mí mismo, ciertamente estoy negando al Creador. Muchos versículos que nos alertaban y que yo no entendía, porque ciertamente tenemos todos esta idea, todas las religiones, todas, mismo las personas comunes de la calle, o sea, como tienen el zodiaco, los horóscopos, el destino del hombre, y nada de esto es denunciado en las iglesias, ni mucho menos, sino que contemporizan con todo ese arsenal de falsificación. Y así va de mal a peor. De manera que ha sido maravilloso lo que has explicado. Es genial, es como debemos ver el Apocalipsis, viendo que estas señales ciertamente vuelve a nuestro Dios a referirnos qué es lo que realmente significaban, cómo ahí ya estaba inscrito Israel para llevar la lumbrera, la luz sobre el mundo, y cómo encaja en la unidad de la palabra, de al no arrepentirse, mismo con todas el derramamiento de espíritus que hubo en Pentecostés, viendo efectivamente cómo él estaba dispuesto a venir en esa altura, ellos no se arrepienten y entonces nuestro Dios saca el gran secreto. De manera que todo esto es la unidad de la palabra, es maravilloso, y esta noche pues nos ha permitido Dios aprender muchísimas cosas, cómo van encajando, y ciertamente Él es el que nos seguirá iluminando con toda su verdad. Gracias, Juan. ¿Alguien tiene algo más que preguntar, que aportar? ¿Todo acá? Bueno, entonces yo voy a ir solo para comentarles, me haces un favorito para proyectar aquí. Este estudio, digamos, para terminar la importancia, porque una parte era poder hablar de estas señales, hablar de lo que significaba para el hombre la importancia de conocer, y la segunda parte de poder entender por qué está colocada esta señal de la mujer acá en Apocalipsis. O sea, pienso que también es muy interesante de ver. Está colocada aquí esta señal de la mujer porque Dios está a punto de revelar su propia verdad acerca de la perfección de lo que Él escribió en las estrellas al comienzo, ¿sí? Ya que fue tomada y fue tergiversada, pero en este tiempo de Apocalipsis, Dios va a poder evidenciar o mostrar todas estas perversiones. Entonces lo que podemos ver es que en Génesis inicia toda la construcción de la palabra en los cielos, y lo que hizo el adversario de tergiversar, para finalmente acá en Apocalipsis lo que Dios coloca a través de esa señal es que Él va a mostrar cómo va a ejecutar su juicio
sobre estos supuestos dioses y sobre todo esto que el adversario inventó de la mano también del hombre, ¿sí? Entonces dice en Jeremías 43:12, es una profecía, y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto y los quemará, y a ellos los llevará cautivos y limpiará la tierra de Egipto como el pastor limpia su capa y saldrá de allá en paz. Además quebrará las estatuas de Belsemes que está en tierra de Egipto y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego. Entonces, el hecho de colocar esta señal acá en Apocalipsis es aquí donde Dios va a cerrar el ciclo. Todo comenzó con su palabra escrita en los cielos. Allí comienza. El diablo hace la tergiversación y durante todo el tiempo la humanidad ha estado perdida en mitologías, en dioses, en religiones que adoran las cuestiones de los astros, pero acá en Apocalipsis Dios va a cerrar. ¿Cómo? Va a mostrar que todos estos dioses y su supuesto poder son inútiles frente a lo que Él va a hacer, que es derramar su juicio sobre ellos, y va a quemarlos y va a acabarlos. Entonces, es hermoso ver, por un lado, por qué está colocado acá en Apocalipsis, cómo se cierra el ciclo de esto que inicia con su promesa de palabra escrita en los cielos, la tergiversación de todo el tiempo, pero al final Dios va a mostrar que nada de estos dioses, ninguno de ellos con el supuesto poder que se les dio, va a poder prevalecer. Y por otro lado, también está escrita ahí, está puesta esta señal, porque precisamente expresa la posición y la condición de Israel durante toda la historia, ¿sí? La promesa de Génesis 3:15 de que la simiente venidera de la mujer aplastaría fue la base fundamental de Israel. O sea, desde el comienzo, una vez que el hombre pecó, inmediatamente Dios pone remedio, saca su as bajo la manga, la redención, el rescate para el hombre. E Israel, esta era su fe, su esperanza, lo que hacía que ellos estuvieran motivados, la venida de ese Salvador. Fíjense que es como la línea que pega toda la palabra para ellos, la venida de esa simiente, ¿sí? Entonces, esta simiente, esta promesa es lo que Israel trabaja durante todo el tiempo. Y aquí muestra, ya en Apocalipsis, cómo efectivamente va a terminar tanto el misterio de Dios como el misterio de la iniquidad. Fíjense que todo está en el contexto de que el diablo va a ver la pelea en la bóveda celeste, él va a ser arrojado, ¿sí? O sea, ya se le va quitando su autoridad y se va mostrando quién es. Y al mismo tiempo, en esta misma trompeta, también ya se habla del misterio de Dios resuelto, que es acerca del reino, él viene a tomar los reinos de este mundo. Entonces, esta señal es muy importante. Bien, yo creo que dejamos aquí. Entonces, si hay alguna otra pregunta, pues está disponible. Y si no, pues alguien que quiera, por favor, cerrar con una oración.